Saludos, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí de nuevo para escuchar la palabra de Dios. Hoy voy a estar leyendo Mateo capítulo 3. Primero les voy a dar un breve resumen del capítulo que dice así: Juan llama a la gente a arrepentirse y ser bautizados. Jesús viene a donde está Juan y es bautizado también. En este momento el cielo se abre y Dios dice que Jesús es su Hijo amado. Es un breve resumen. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este día. Bendecimos y alabamos tu nombre, amado Padre. Gracias por tu Hijo Jesús, porque dio su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados y para darnos salvación y vida eterna. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos comunica contigo, Señor, y nos guía, nos consuela, nos dirige. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por todas las herramientas que tú nos has dejado, Señor, para poder un día encontrarnos contigo. Y mientras estamos aquí en la tierra, en este mundo, Señor, que podamos reflejarte a ti, mi Dios. Te amamos y te adoramos. Vamos a leer tu palabra, tu santa palabra, Señor. Te pedimos que esa palabra sea sembrada en nuestros corazones y nos ayude a ponerla en práctica todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos a leer Mateo 3. Y me disculpan porque tengo la garganta. Gracias por estar aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Juan el Bautista prepara el camino para Jesús. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad
os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Voy a subir un poquito el aire porque me dio calor. Ahora les voy a leer los comentarios bíblicos del capítulo 3 y luego les voy a dar un mensaje de reflexión y unas preguntas reflexivas, ¿ok? Para que se lleve esas preguntas con usted hasta nuestra próxima intervención, hasta nuestro próximo capítulo. Yo espero que ustedes estén disfrutando la palabra de Dios, al igual que yo me la estoy disfrutando. La palabra de Dios es un tesoro. Amén. Es lo más preciado que el Señor nos ha dejado. Estamos agradecidos de Él y vamos a leerla así, con todo nuestro corazón y meditando en esa palabra y que el Señor te hable a ti y me hable a mí. Amén. Mira lo que dicen los comentarios bíblicos de este capítulo 3 que acabamos de leer. Los comentarios bíblicos son como que describen cada versículo que acabamos de leer. Dice así: ya habían pasado casi 30 años desde los acontecimientos del capítulo 2. De repente Juan el Bautista irrumpió en la escena. Su tema era: arrepentíos de vuestros pecados y volveos a Dios. El pueblo debía arrepentirse, o sea, hacer un giro de 180 grados de la clase de egoísmo que lleva a las malas acciones como mentir, engañar, robar, chismear, vengarse, abusar y entregarse a la inmoralidad sexual. Una persona que se arrepiente de sus pecados deja de rebelarse contra Dios y comienza a vivir según las normas que Él ha establecido en su palabra. El primer paso para volverse a Dios es admitir su pecado, como predicaba Juan. Entonces Dios lo recibirá y lo ayudará a que viva como Él lo desea. Recuerde que solo Dios puede liberarnos del pecado. Él no espera que purifiquemos nuestra vida antes de acudir a Él. El perfil de Juan también sale más adelante descrito. El reino de los cielos empezó cuando Dios mismo entró en la historia humana.
como hombre. Hoy Jesucristo reina en el corazón de los creyentes, pero el reino de los cielos no será una realidad completa hasta que toda la maldad que hay en el mundo sea juzgada y eliminada. Cristo vino a la tierra por primera vez como un siervo sufriente. Cuando venga por segunda vez, que es lo que estamos esperando, que Cristo vuelva, será como rey y juez para gobernar victoriosamente sobre toda la tierra. Amén. La profecía citada se encuentra en Isaías 43. Isaías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento y uno de los más citados en el Nuevo. Al igual que Isaías, Juan el Bautista era un profeta que exhortaba a la gente a que confesara sus pecados y viviera para Dios. Ambos profetas enseñaron que el mensaje del arrepentimiento es buenas noticias para quienes lo escuchan y buscan el perdón sanador del amor de Dios, pero noticias terribles para quienes rehusan escucharlo y así se apartan efectivamente de su única esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor y seguirlo a Él. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús al preparar a otros para que lo recibieran. Las personas que no conocen a Jesús necesitan estar preparados para encontrarse con Él. Podemos prepararnos explicándoles su necesidad de ser perdonadas, demostrando las enseñanzas de Jesús mediante nuestra conducta y diciéndoles de qué manera Él puede darle sentido a la vida. Podemos preparar el camino para Cristo corrigiendo conceptos errados que podrían impedir que la gente se acerque a Él. Es posible que alguien que usted conoce pueda estar dispuesta a establecer una relación con Cristo. Le pregunto, ¿de qué manera está ayudando a quienes lo rodean para que reciban a Jesús? ¿Cómo estamos ayudando a la gente alrededor nuestra a que reciban a Jesús en sus corazones? Juan era notablemente diferente a los demás líderes religiosos de su época. Muchos eran ávaros y egoístas y estaban absortos en ganarse las adulaciones de la gente. Pero a Juan solamente le preocupaba la aprobación de Dios. Amén. Como usted y yo, ¿verdad? Que solo queremos agradar a Dios, no lo que digan los demás, cómo debemos vestir, cómo debemos actuar, solo queremos agradar a Dios con todo lo que hacemos. Él se había apartado de la maldad y la hipocresía de su tiempo y vivía de manera distinta a todos los demás para mostrar que su mensaje era nuevo. Juan no solo predicaba la ley de Dios, sino que la vivía. Amén. ¿Practica usted lo que predica? ¿Podría la gente saber lo que usted cree si observara la forma en que usted vive? Esa es la pregunta que debemos de hacernos todos los días. Si alguien me mira, ¿podrá ver que yo le sirvo al Señor? Si hago una encuesta a mis alrededores, en mi trabajo, si le pregunto a mis vecinos, ellos se darán cuenta que yo soy seguidora de Cristo.
Buena pregunta. Mis hijos, mi familia se darán cuenta que yo le sirvo al Señor por mi conducta, por la manera de yo ser. Amén. Juan debe haber tenido un aspecto extraño. Mucha gente se acercaba para escuchar al predicador con ropa rara y una dieta peculiar. Hasta la manera en que él comía era diferente. Algunos probablemente llegaban motivados por la curiosidad, pero terminaban arrepintiéndose de sus pecados después de escuchar su poderoso mensaje. Es posible que la gente sienta curiosidad por los valores que usted tiene como cristiano y por su forma de vivir. Aproveche esa curiosidad y utilícela como un punto de partida para compartir sobre el efecto que Cristo ha tenido y tiene en su vida. ¿Por qué atraía Juan a tanta gente? Juan era el primer profeta de Dios que se escuchaba en Israel después de 400 años de silencio profético. ¡Wow! Públicamente reprochaba tanto al rey Herodes como a los líderes religiosos, lo cual impresionaba a la gente común. No obstante, Juan tenía un fuerte mensaje para todos. Eran pecadores y tenían que arrepentirse de sus pecados. Sus palabras eran verdaderas y poderosas. La gente estaba esperando a un profeta como Elías, y Juan parecía serlo. Cuando alguien se lava las manos sucias, los resultados se notan de inmediato. Sin embargo, apartarse del pecado, o sea, el arrepentimiento, sucede en el interior de una persona y es acompañado de una limpieza que no se ve inmediatamente. Por lo tanto, Juan utilizó el bautismo como un acto simbólico visible de arrepentimiento y perdón. Los judíos usaban el bautismo como un rito para iniciar a los gentiles que se convertían al judaísmo, de modo que los oyentes de Juan estaban familiarizados con la práctica. Arrepentirse implica un cambio de conducta, apartarse del pecado y volverse a Dios. ¿Se ha arrepentido del pecado en su vida? ¿Pueden otros ver la diferencia que ha causado en usted? Una vida cambiada, con una conducta nueva y diferente, hace del arrepentimiento algo real y visible. El río Jordán tiene unos 113 kilómetros de largo y su sección principal se extiende entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Jerusalén estaba situada a unos 32 kilómetros al occidente del Jordán. Este río era la frontera oriental de Israel y muchos acontecimientos significativos en la historia de la nación ocurrieron allí. Fue en la orilla del río Jordán donde los israelitas renovaron su pacto con Dios antes de entrar en la tierra prometida. Eso sale en Josué 1 al 2. Ahora es allí donde Juan el Bautista los exhorta a renovar su pacto con Dios mediante el bautismo. Los líderes religiosos judíos
estaban divididos en varios grupos. Dos de los grupos más prominentes eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos se apartaban de todo lo que no fuera judío, y seguían escrupulosamente las leyes del Antiguo Testamento y las tradiciones orales que se habían transmitido a través de los siglos. Entre ellos había gente de todo nivel social. Los saduceos creían que solo el Pentateuco, o sea, los libros de Génesis a Deuteronomio, era la palabra de Dios, y en su mayoría eran descendientes de la nobleza sacerdotal. Los dos grupos tenían una gran antipatía el uno hacia el otro, y ambos se opusieron a Jesús. Mira qué cosa. Juan el Bautista criticó a los fariseos por ser legalistas e hipócritas, siguiendo la ley al pie de la letra, pero pasando por alto su verdadera intención. A los saduceos los criticó por usar la religión para mejorar su posición política. ¡Qué tristeza! Juan el Bautista exhortó a la gente a que no solo hablara de religión y cumpliera ritos religiosos, sino que cambiara su forma de ser. Amén. Cristo debe cambiar nuestra manera de ser, debe ser notable, y no es por nuestro esfuerzo, es por algo que Él hace cuando lo dejamos entrar en nuestros corazones, que hasta nosotros mismos nos sorprendemos de, wow, ni yo mismo, ni yo misma me conozco, ¿verdad? Es algo que Él hace, no tenemos que esforzarnos, aunque conlleva una responsabilidad nuestra también. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Significa que nuestro arrepentimiento debe ser evidente en nuestra forma de vivir. Dios examina más que nuestras palabras y actividades religiosas para ver si nuestra conducta respalda lo que decimos, y juzga nuestras palabras por las acciones que las acompañan. ¿Concuerda sus acciones con sus palabras? Yo me tengo que hacer esa pregunta todos los días y ver, ¿concuerda tus acciones con lo que dices? Así como se espera que un árbol frutal dé frutos, también se espera que el pueblo de Dios produzca buenas acciones. En los días de Juan había muchos que eran del pueblo de Dios solo de nombre. A Dios no le sirve de nada que nos llamemos cristianos, pero vivamos como impíos. Si los demás no pueden ver nuestra fe en la forma en que los tratamos, a lo mejor no pertenecemos al pueblo de Dios. El mensaje de Dios no ha cambiado desde el Antiguo Testamento. Las personas serán juzgadas por sus vidas improductivas. Dios nos llama a que seamos activos en nuestra obediencia. Juan compara a las personas que dicen creer en Dios, pero que no viven para Él, con árboles improductivos que serán cortados. Al fin de ser productivos para Dios, debemos obedecer sus enseñanzas, resistir la tentación, servir y ayudar en forma activa a los demás, compartir nuestra fe. ¿Cuán productivo es usted para Dios? ¿Cuán productiva soy yo para Dios? Tenemos que hacernos esas preguntas.
importantes. Juan bautizaba a las personas como señal de que le habían pedido perdón a Dios por sus pecados y que habían decidido vivir de acuerdo a su voluntad. El bautismo era una señal exterior de compromiso. Para ser eficaz, debía estar acompañado por un cambio de actitud interior que conduciría a una vida transformada, la obra del Espíritu Santo. Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Esto apuntaba al día de Pentecostés, que está en Hechos 2, cuando Jesús enviaría al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y dotaría de poder a sus seguidores para que predicaran el Evangelio. La declaración de Juan también simboliza la obra del Espíritu Santo al traer el juicio de Dios sobre quienes rehúsan arrepentirse de sus pecados. Algún día todo el mundo será bautizado, ya sea por el Espíritu Santo o por el fuego de su juicio. El aventador se refiere a una horca utilizada para aventar el trigo y separar el grano de la paja. El grano es la parte útil de la cosecha. La paja es la cáscara exterior que nos sirve. Al no tener valor, la paja es quemada, pero el grano se recoge y se guarda. A menudo, aventar el grano se utiliza como ilustración del juicio de Dios. Las personas que no se arrepientan serán juzgadas y desechadas porque no sirven para realizar la obra de Dios. Pero los que se arrepientan y crean serán salvos y Dios los usará. Amén. Como nos quiere usar a ti y a mí. Juan había estado explicando que el bautismo de Jesús sería superior al que él hacía. Cuando de repente Jesús se presentó y pidió ser bautizado, Juan no se sintió digno de hacerlo. Más bien, quería que Jesús lo bautizara a él. ¿Por qué Jesús pidió ser bautizado? No fue porque quería arrepentirse, ya que nunca había pecado. Así conviene que cumplamos toda justicia. Así dijo Jesús. Se refiere a llevar a cabo la misión de Dios. Jesús vio su bautismo como una manera de avanzar la obra de Dios. Jesús fue bautizado porque les vamos a dar 4 razones por las cuales entendemos que Jesús fue bautizado. Número 1. Estaba confesando el pecado en nombre de la nación como lo habían hecho Nehemías, Esdras, Moisés y Daniel. Número 2. Estaba apoyando el ministerio de Juan. Número 3. Estaba inaugurando su ministerio público. Número 4. Y se estaba identificando con el arrepentimiento, el arrepentido pueblo de Dios, no con los fariseos que solamente observaban y criticaban. Jesús, el hombre perfecto, no necesitaba ser bautizado, pero lo fue por obediencia al Padre, y Dios mostró su aprobación. Amén. Como Dios muestra su aprobación cuando usted y yo obedecemos al Señor y somos bautizados. Eso le agrada a Dios. Amén. Que sigamos los pasos
del Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesús. Póngase en el lugar de Juan. Su obra marcha bien. La gente está notando lo que hace. Todo está creciendo, pero sabe que el propósito de su trabajo es preparar a la gente para Jesús. Entonces aparece Jesús y su llegada pone a prueba su integridad. ¿Le entregaría sus seguidores a Jesús? Juan pasó la prueba al bautizar públicamente a Jesús. Muy pronto diría, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Al igual que Juan, tenemos la habilidad de abandonar nuestro ego y el fruto de nuestra labor a fin de encaminar a otros a Jesús. ¿Estamos dispuestos a perder nuestra posición para que los demás se beneficien? Esa es una pregunta, ¿verdad?, que nos hace el Señor. La doctrina de la Trinidad, que fue desarrollada tiempo después en la historia de la Iglesia, enseña que Dios es tres personas, pero uno en esencia. En este pasaje, las tres personas de la Trinidad están presentes y activas cuando Jesús se bautiza. Dios el Padre habla. Dios el Hijo se bautiza y Dios el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Disculpen. Dios es uno, pero en tres personas al mismo tiempo. Este es uno de los misterios incomprensibles de Dios. Otras referencias bíblicas que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aparecen en Mateo, en Juan, en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Efesios, Primera de Tesalonicenses y Primera de Pedro. ¿Bien? Ahora les voy a leer un mensaje para ti. Arrepentirse es cambiar de camino y acercarse a Dios. Jesús nos da el ejemplo de obediencia. Amén. Les voy a leer cinco preguntas reflexivas para que usted reflexione en ellas hasta nuestro próximo encuentro con la palabra de Dios. Porque aquí lo más importante es la palabra de Dios. Yo espero que así ustedes lo sientan, que Dios le habla a través de su palabra. Porque lo que estamos leyendo aquí es la palabra de Dios. A veces decimos, Señor, háblame. Pues cuando tú abres la palabra de Dios, Él te habla. Amén. Así que las preguntas reflexivas, número 1. ¿Qué características del mensaje de Juan el Bautista siguen siendo relevantes hoy? Segunda pregunta. ¿Por qué crees que Juan insiste tanto en el arrepentimiento? Número 3. ¿Cómo se diferencia el bautismo de Juan con el que Jesús promete? 4. ¿Qué podemos aprender de la humildad de Jesús al presentarse para ser bautizado? 5. ¿Qué significado tiene para ti
el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre bueno, gracias te damos por tu palabra que acabamos de leer, Señor. Ayúdanos a meditar en esta palabra, Señor, y que esta palabra, aun cuando terminemos esta transmisión, siga hablando a nuestros corazones, Señor. Podemos decir en el día de hoy, Jesús me habló. Podemos decir en el día de hoy, Dios me habló, porque acabamos de leer tu palabra y tu palabra es viva y eficaz y nos habla. Qué privilegio, qué hermoso, Señor, tener tu palabra. Hay muchas personas alrededor del mundo que quisieran tener una Biblia y no la tienen. Quisieran poder escuchar una transmisión como esta y no pueden hacerlo. Y te damos gracias, Señor, porque en el día de hoy hemos recibido un tesoro, tu palabra, Señor, y te damos gracias, Padre. Ayúdanos a honrar tu palabra en nuestras vidas, Señor, y a compartir tu palabra con otros, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias por todo el que está escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que tú les bendigas, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú les des paz, Señor. Padre, tendrán peticiones, que ellos puedan poner sus peticiones delante de ti, en tus manos, y esperar en ti confiadamente. Gracias, Padre, por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Danos tu paz, Señor, en esta hora, y que estemos muy presentes, Señor, muy sensibles a tu presencia en nuestras vidas, que sepamos que tú andas con nosotros, que tú estás con nosotros, y que si hay algún temor en nuestras vidas, te pedimos, Señor, que tú te lleves ese temor y que tú sustituyas ese temor con tu amor y con confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga.